muy bien, me parece importante su participación. Interesante, ¿no? Uno desconoce realmente de esos aspectos. Ustedes están más al tanto de ello imagino que hacen un seguimiento más cercano a las distintas postulaciones que hay o las convocatorias que se abren. Y es como usted dice, ¿no? Hay algunos lugares que no son muy atractivos para los distintos profesionales abogados para que puedan o no presentarse a la convocatoria por un determinado una determinada localidad, pues es que es difícil, ¿no? El notario prácticamente sobrevive con lo poco que puede obtener ahí. Y bueno, no sabía que habían habido esas modificaciones, pero de todas formas son creo, muy acertadas y pertinentes para que, pues finalmente, como usted decía, no se queden acéfalos, ¿no? Y que puedan contar con un notario de fe pública. He visto en algunos casos que hay acuerdos con los gobiernos municipales, eso sí había escuchado, donde incluso hasta les quieren pagar la oficina o darle los ambientes a cargo del gobierno municipal para que el notario no tenga que ir con esa carga, ¿no? No sé qué tan positivo puede hacer eso, pero de todas formas hay pues un tratamiento especial precisamente por lo que son pequeñas localidades que son poco atractivos para poder ir a concursar por ellos, ¿no? Bien, eh, vamos a retomar entonces, voy a tratar de colocar las diapositivas. Muchas gracias, doctor Arandia, Bautista Arandia. Muy interesante su aporte a la clase. Bien, a ver, vamos a ver. Estamos aquí. Bueno, y por último, se ve, ¿no? La diapositiva, estamos hablando del tema de la capacitación, el cual ya lo hemos abordado anteriormente, ¿no? Hemos dicho que es necesario que el notario esté constantemente, pues, realizando cursos de actualización para mejorar en sí mismo tanto su calidad, su atención y calidez hacia el público como su formación profesional, ¿no? Tengo entendido que la universidad pública tiene, pues, ¿no es cierto?, una maestría a nivel notarial y que ha sido realizado precisamente a distintos acuerdos que se han firmado entre la DIRNOPLO, el Ministerio de Justicia y la Gabriel René Moreno, ¿no? Entonces es importante el tema de la capacitación. La cesación. Bueno, esto está establecido precisamente en el artículo 15 de la ley del notariado, donde hay distintos motivos por los cuales pues, un notario puede cesar en sus funciones. Por ejemplo, déjenme, estoy encontrando el artículo aquí en mi ley. Bueno, los distintos factores están, les decía, en el artículo 15, tenemos el tema del fallecimiento. Bueno, ese es pues un hecho natural que tiene consecuencias jurídicas, donde definitivamente pues el notario se va a ver cesado por producto de haber perdido la vida, que es el cese de los signos vitales. Asimismo, puede ser cesado también el notario por tener una evaluación a raíz de un bajo rendimiento, ¿no? Puede ser un notario que haya tenido constantes faltas o leves o graves, ¿no es cierto? Que no hayan llegado todavía a la destitución como sanción, o en su defecto que en el proceso de evaluación, que ya saben que no es un examen de oposición, sino que es valoración de esos otros tres aspectos que hemos señalado, el disciplinario, el del servicio, la forma adecuada de atender al público, pues sea realmente un desempeño total y absolutamente negativo que pueda meritar pues la cesación del notario en su función. También está el tema de la destitución, ya lo hemos visto en el anterior módulo, ¿no es cierto? Están las sanciones a las faltas graves y las gravísimas, donde se establece también en las faltas graves ya la destitución y en las gravísimas directamente la destitución sin ninguna otra sanción, ¿no? Y bueno, pueden ser también multas pecuniarias, pero pueden ser destituidos o cesados precisamente por la imposición de esa sanción. La renuncia escrita, que tiene que ser, ¿no es cierto?, tratada a la brevedad posible, se tiene que dar el tema de la recepción a favor de un nuevo notario, primero será pues a la dirección departamental, habrá que ver si ya tienen al notario que lo va a reemplazar,
directamente o en su defecto, sí va a quedar pues acéfalo hasta que se lance una convocatoria. De todas formas, hay plazos para recibir dicha renuncia que enseguida los vamos a analizar. No recuerdo si era un tema de 90 días, pero el tratamiento en 15 días, ¿no? Está el tema de la incapacidad sobreviniente, que puede ser también absoluta o que puede ser relativa, ¿no? Esto también puede ser producto de un hecho natural, ¿no es cierto? Que la persona lamentablemente pues sufra de alguna enfermedad mental, ¿no es cierto? O neural, algo que no le permita pues coordinar bien sus acciones o su lucidez y por lo tanto pues va a cesar directamente en el ejercicio, en el servicio notarial. Y por último también puede ser producto de una sentencia condenatoria de un proceso penal al cual ha sido sometido y se ha demostrado pues la autoría, participación del hecho. Bien, el tema de la renuncia, decíamos que la función notarial pues es voluntaria, nadie está obligado a ser notario de fe pública. Esta deberá ser presentada a la dirección departamental, la misma que va a tener un plazo no mayor a 15 días para realizar el tratamiento de dicha renuncia. Por supuesto, es que se tiene que dar la recepción pues, de toda esa documentación que tiene que ser entregada, debidamente inventariada y en manos pues, de la dirección departamental por lo pronto hasta que se establezca pues, un nuevo notario para el cargo. El servicio notarial, bueno, ya sabemos muy bien que la distribución, pues esta está bajo una estructura de la Dirección del Notariado Plurinacional, va a ser en base a esos criterios de división geográfica y política que se maneja en el país, ¿no? Se supone que esto va a irse actualizando, modificando en ciertos lapsos de tiempo para dar pues una mejor función notarial hacia la ciudadanía en su conjunto. Bueno, pues se supone que realizan proyecciones, tienen temas de estadística para ver dónde existe la necesidad, quién sabe, de aperturar más oficinas para notarios. En el tema de la residencia, bueno, se establece que el notario tiene que residir pues ahí en la localidad donde él va a desempeñar su función. De lo contrario, excepcionalmente, pues tendrá que residir en una localidad próxima, ¿no? Esto con fines de que el notario no tenga problemas pues en su traslado, ¿no es cierto?, para realizar la apertura de su oficina, la cual tiene que estar abierta, pues ustedes saben, como mínimo 8 horas al día, de lunes a viernes, y para que no se vea perjudicado la apertura y el funcionamiento de la oficina notarial como tal, pues o tiene que residir en el lugar donde le ha tocado, donde está señalada la apertura de la oficina o en una localidad próxima. Aquí en Santa Cruz no hay mucho problema de ello, ¿no? Más es esto en las distintas localidades donde a veces pues prefieres vivir en otra localidad más cercana donde tienes mejores condiciones, una mejor calidad de vida y te trasladas a donde tienes que desempeñar tu función notarial. No es muy aconsejable, ¿no? La ley por eso exige de una primera mano que residas ahí en el lugar de la apertura de la oficina o de lo contrario que sea una localidad pero cercana, ¿no? Que no vaya a interferir en el trabajo y el servicio notarial. Ya habíamos hablado el tema de la oficina, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay una nueva estructura, sabemos que hay distintas secciones dentro de la oficina para la atención al público, para el archivo de documentos. Es realmente loable, ¿no es cierto? Algunos notarios de fe pública han puesto bastante esfuerzo en la apertura de sus oficinas, que tienen un costo, ¿no? Porque ellos pagan un alquiler. eh, y hay definitivamente oficinas muy bien organizadas, muy bien estructuradas y que denotan, pues, ¿no? Ese interés y ese cumplimiento a lo que establece la normativa. Prohibiciones. No podrán realizar trabajos en su propio interés ni para parientes, salvo situaciones excepcionales, ¿no? Ya sabemos que el notario tiene un montón de incompatibilidades, tampoco puede estar en el ejercicio libre de la profesión, ¿no es cierto? Y hay una prohibición directa de no atender a parientes precisamente para evitar, pues, ¿no es cierto?, alguna manipulación o
algún acto inadecuado por la participación del notario y el pariente, ¿no? Ya si hablamos de una localidad pequeña, pues excepcionalmente se dará que el notario tiene parientes en esa localidad. Por lo general no son de esa localidad, aunque pueden haber algunos casos excepcionales. Por comentarles algo, en Chuquisaca, por ejemplo, en la localidad de Muyopampa o Villa Vaca Guzmán hay un solo notario de fe pública, entonces, y es de ahí él, ¿no? Es de ese lugar, es de Muyopampa. Pues todos los familiares cuando requieren el servicio notarial tienen que irse a otra localidad, ¿no? La próxima localidad se encuentra en la ciudad de Monteagudo, que está a 30 o 40 minutos en vehículo, ¿no? Y además que la carretera ya está asfaltada. Entonces, en ese caso, podríamos hablar de algunos casos excepcionales donde pueda presentarse, pues que el notario sí tiene parientes, pero no puede, ¿no es cierto?, participar, a no ser que sea alguna cuestión muy necesaria a título de emergencia, ¿no? Algún acto que pueda desaparecer si no es ya acreditado o comprobado por el notario de fe pública. Podría ser, ¿no? Pero aún así, podrías tener muchas observaciones al respecto. Los valorados, hablando del servicio notarial. Bueno, pues bien sabemos que el notario de fe pública, pese a ser considerado como un funcionario público, entre comillas, ¿no es cierto?, lo realiza a título particular, pero dentro del ámbito público, a raíz de que representa, hemos dicho, al Estado y da fe a nombre del Estado de la realización de ciertos actos y hechos jurídicos. Bueno, pues ellos tienen un ingreso, ¿no es cierto?, en parte de los valorados, donde además pues cobran un monto adicional por la prestación de su servicio. Sabemos que no tienen un sueldo, un salario fijo, por lo tanto ellos cobran por el servicio notarial en base al arancel, ¿no es cierto?, que ha sido ya establecido por la Dirección del Notariado Plurinacional. Vale la pena nomás recordarles, ¿no es cierto?, que ese arancel es a la inversa, ¿no? Lo que quiere decir que los montos que están establecidos ahí son los montos máximos los cuales puede cobrar un notario. Menos de ello sí pueden cobrar, pero más de ello ya saben que está establecido como una falta dentro del régimen disciplinario, ¿no? Entonces todos esos ingresos económicos que puedan percibir, van a ser nomás administrados, ¿no es cierto? Van a ir para el Ministerio de Justicia, el cual va a redistribuir nuevamente a la estructura notarial de acuerdo pues a los montos que ellos vean por conveniente, ¿no? Ahí está, les decía, hay una intervención directa del Ministerio de Justicia, como que rompiendo un poquito la autonomía de la estructura notarial, pero bueno, así está. El arancel, ya hablamos también del arancel, ya sabemos que es a la inversa, mucho cuidado con eso y que puede ser modificado en base a justificativos que tienen que presentarse. No sé, pues podríamos hablar de una devaluación o que el mismo no ha sido modificado por más de 10 años, por decir algo. El que manejamos los abogados, por ejemplo, hay mucho tiempo que no ha sido modificado y aunque se han visto por las redes sociales que han circulado algunos nuevos aranceles, pues creo que todavía no estaban aprobados, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el tema de las correcciones? Un tema muy delicado, ¿no? Generalmente, yo no sé cómo le hacen, yo realmente quedo sorprendido, ¿no? Pero generalmente los notarios cometen pocos errores. No estamos diciendo que son infalibles, como cualquier persona pueden cometer un error, ¿no? Pero los que más nos equivocamos somos nosotros, los abogados. No sé qué pasa con nosotros. Ojo, me estoy incluyendo, no vayan a decir que no. Pero yo me impresiono, ¿no? Cuando a veces termino algún documento, algún contrato o algún documento, por ejemplo, de la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, que es un documento extenso. Pero aún así, créanme, yo le pongo el máximo interés, al igual que todos imagino, pero se nos escapa a nosotros y es increíble. Yo no sé si tienen una lupa, un detector especial, pero ellos logran identificar todos los errores que estamos cometiendo antes de llevar a protocolizar el documento, ¿no? De igual forma, en los gobiernos municipales hay una revisión muy rigurosa, ¿no es cierto? Al momento de estar haciendo trámites de cambio de nombre y demás, pues te lo señalan, te lo marcan, igual en derechos reales. Entonces,
Es una función bastante complicada, ¿no? Y efectivamente puede ser también que el notario pueda cometer algún error. Estuvimos la otra vez ante un error en un número de un poder notarial, ¿no? Había un pequeño error, si mal no recuerdo, no recuerdo si era el número del poder notarial que estaba mal insertado en otro documento, pero como era una cuestión que ha sido cometida solamente por el notario, bueno, lo conversamos directamente con él sin necesidad de la presencia de las otras partes, porque había sido un error al momento de protocolizar, porque el proyecto, la minuta estaba todo bien, ¿no? Y se hicieron las consultas necesarias también a la DIRNOPLU, ¿no es cierto?, a la dirección departamental, y nos dijo que el notario tenía la tuición directa de ver si soluciona esto con una nota marginal o no. Más aún siendo que el error era total y exclusivamente atribuido a él. Por otra parte, se usaban, pues, ¿no? Anteriormente el famoso corre y vale, donde tú ibas donde el notario, se hacía una pequeña corrección debajo del documento y las partes volvían a firmar, ¿no? Pero es un tema muy delicado el tema de las correcciones y por lo general te piden pues que las partes vuelvan a refrendar esa corrección y a veces es muy complicado porque una de las partes está ausente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ello. Las suplencias, bueno, en ciudades como la nuestra no hay pues mucho problema con el fenómeno de las suplencias. Finalmente estamos en la misma ciudad, hay una facilidad de movilizarse de un lugar a otro. Esto es más complicado en aquellas localidades donde solamente existe un notario de fe pública, ¿no? Y ahí teníamos una de las críticas que hacía el propio Gonzalo Castellanos Trigo cuando él no está de acuerdo, por ejemplo, como sanción una suspensión temporal del notario, ya que en realidad pues constituiría más en un perjuicio mayor que se puede dar a la comunidad en general por menoscabar el servicio notarial, pues y a su vez perjudicabas a otra comunidad cercana seguramente, ya que su notario pues tendría que realizar una doble función y el tema del desplazamiento es el problema, ¿no? Eh, eso, la suplencia es muy complicado también manejarla en las localidades que están alejadas y donde contamos con un notario a lo mucho. Y así hay dos notarios, ya por lo menos es un poco más sobrellevable. Pero donde hay un solo notario, ahí está la complicación. Bien, vamos a entrar a hablar de los documentos notariales y vamos a empezar a hablar de la escritura pública. Para ello vamos a hablar un poquito de la formación de los contratos. Me voy a permitir habilitar, si puedo, la pizarra. Aquí está la pizarra. Muy bien, esto es muy importante, ¿no? Considero yo desde un punto de vista muy particular, lo habíamos señalado en la anterior clase, que el notario debería tener una formación especializada en el tema de los contratos en general, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también ya debería haber una capacitación, deberían solicitarlo a gritos, sobre el tema de la firma digital y la firma electrónica. El otro día hemos pasado un pequeño enlace donde estaban dos expositores de primer nivel, por lo visto, a lo que yo he podido medir, ¿no es cierto? Y por si acaso eso ha quedado grabada en la página de Parada y asociados a los que no han podido entrar. Y hay otro conversatorio el día de mañana, no se preocupen, es a las 10 de la mañana. El mismo va a quedar también grabado para los que quieran ver. Creo que es algo de los derechos civiles frente al poder público, ¿no? Entonces hay que aprovechar este tiempito de cuarentena para estar participando de esos cursitos y tratar siempre de mejorar a índole personal y profesional. Bueno, vamos a hablar un poquito de los contratos. Ya sabemos que los contratos, de acuerdo al artículo 450, pues es una forma en que dos o más partes pues deciden constituir, modificar o extinguir una relación jurídica con carácter patrimonial. La mayoría de la doctrina concuerda que los contratos tienen cuatro requisitos, ¿no es cierto? Por un lado está lo que es el consentimiento. No sé si voy a poder escribir aquí. Lo voy a poner ahí. El consentimiento.
el objeto, la causa y la forma. Muy bien, esos son los 4 requisitos de formación del contrato. El consentimiento es uno de los más importantes. El Código Civil es partidario de la teoría consensualista, ¿no? Lo que quiere decir que un contrato se perfecciona la mayoría de las veces con el simple consentimiento. Hay otros contratos que además necesitan la tradición o la entrega del bien, ¿no? Esos son contratos de carácter consensual y de carácter real. Y tenemos otros que además del consentimiento y la entrega del bien requieren del cumplimiento de un requisito de forma. El consentimiento, pues, es muy delicado. Es muy delicado bajo el entendido de que el notario es el principal responsable de todo esto. Y aquí yo les comento un casito que hemos tenido conocimiento, donde viene un estudiante a la Domingo Sabio y me dice, mire doctor, le comento que a mi vecina no le han dejado vender su casa. ¿Y por qué no le han dejado vender su casa? Porque la vecina tiene 80 años y prácticamente pues avanzada edad y el notario se ha negado a hablaremos ya con términos técnicos, ¿no? A la autorización de dicho acto jurídico, ¿no? ¿Cuál ha sido el justificativo? El notario había exigido una certificación, ya sea psicológica o psiquiátrica, de que la persona está lúcida y consciente. Bueno, yo no sé ustedes qué criterio puedan tomar, enseguida van a hacer uso de la palabra, ¿no? Pero en mi criterio me parece algo exagerado. Sí, es cierto, es evidente que a las personas de avanzada edad, pues hay otras personas inescrupulosas que andan buscando la forma de aprovechar o sonsacar, pues, el poco patrimonio que puedan tener, ¿no? Pero no sé si lo del notario ha sido ya muy ritualista, muy formalista, hasta oneroso el asunto, porque por un lado le ha negado el ejercicio pleno de su derecho propietario. No nos olvidemos que el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, ¿no? El que tiene todas las prerrogativas que te otorga la ley, el usar, gozar, disfrutar y disponer. No nos olvidemos que una de las características fundamentales del derecho de propiedad es pues que es absoluto, ¿no? Lo que quiere decir que no necesita de otras personas que te autoricen para hacer el ejercicio pleno de tu derecho. Ahora, ¿será necesario el contar con una certificación adicional de un psiquiatra, un psicólogo para ver la lucidez de la persona? Yo considero que el notario está suficientemente capacitado para establecer si una persona está lúcida y consciente, ¿no? Fíjense que la normativa civil prevé que una persona pueda tener ciertos espasmos mentales, pero habrá que demostrar que precisamente en el acto pues estaba en un espasmo mental o no. Esto es algo tan sencillo que se resume a simples preguntas. Algún día ustedes van a estar en la función notarial o van a pasar por esto como abogados o algunos ya son notarios. Esto es sencillo. Para ver la forma de tiempo y ubicación en realidad de una persona es número 1. Por favor, dígame usted su nombre completo. A esa nadie la pela, a no ser que esté mal de la cabeza, ¿no es cierto? Número 2, ¿sabe usted en qué año, en qué mes, qué fecha es hoy? ¿No? Eh, eh, y una última pregunta que podría ser qué relación hay con el vendedor o cuál es su domicilio, suficiente. Cuando una persona está mal, cuando una persona está variando, ya sea por alguna enfermedad, ya sea porque ya está bastante mayor, ¿no es cierto? No te pueden contestar eso, no te pueden contestar. Es simple, por eso les digo. Bueno, yo tengo la experiencia por el decaimiento de salud que ha tenido mi padre en su momento donde lo he acompañado pues a distintas evaluaciones psicológicas, psiquiátricas. No es que se ha vuelto loco, ¿no? Sino que ha tenido un poco de demencia senil por las múltiples enfermedades de base que él tenía, ¿no? Entonces, el médico, el psiquiatra, siempre ha sido bajo el entendido, esto es sencillo, su nombre completo y qué día es hoy, en qué mes y en qué año nos encontramos. Bueno, yo sé que la mayoría de los notarios lo hacen, para algunos podrá parecer exagerado y para otros pues no, a raíz de que hay muchas personas que se aprovechan de los ancianitos, ¿no? Pero hay que buscar, yo creo, un mecanismo menos gravoso. Ahora, sí, adelante.
Sí, sí, soy amigo personal del doctor eh, Jorge Bomborri. Oh, sí, ¿no? Qué orgullo. Sí, efectivamente, ¿no? Otro aspecto es que a veces el notario es muy cerrado en algunos puntos, ¿no? Hay un bien que está a mi nombre y yo quiero realizar la transferencia del bien. Y resulta que estoy casado y en mi carnet sale casado. Y me exige la cláusula de la anuencia. Bueno, hasta los de derechos reales te exigen, ¿no? Ya sabemos pues que sin ofender a nadie, por favor, nadie se resienta conmigo, que a veces entran a esas instituciones públicas pues por temas políticos, ¿no es cierto? Y no necesariamente están los mejores hombres ni las mejores mujeres y estos nuevos personeros de derechos reales entran pues en la luna, la mayoría, ¿no? Que con el tiempo, por supuesto, que adquieren experiencia, conocimiento, aprenden, esa es su universidad y son genios después, o sea, te absuelven cualquier duda, cualquier consulta, pero lamentablemente que cuando están en lo mejor de su conocimiento, ¡pum!, los cambian, ¿no? Los cambian y otra vez volvemos a nuevos funcionarios que están entrando nuevamente a aprender, ¿no? El notario no puede estar pues a ese nivel, por favor, es un profesional, nivel licenciatura, tiene cursos de capacitación, ha entrado en base a un examen de competencia, ¿no? Tiene que manejar muy bien el tema de los derechos reales y el tema del derecho propietario. No porque diga mi carnet casado, yo necesito anuencia de mi esposa. Me refiero que cuando es un bien que ha sido o está catalogado como un bien propio, o sea, yo lo he adquirido antes del matrimonio o de repente yo he recibido en herencia, porque también es un bien propio, o yo lo he recibido en donación, porque también es un bien propio, aunque yo esté casado. ¿No? Y de eso pues tiene que tener pleno conocimiento el notario de fe pública y no poner obstáculos. Pues qué tal si justo yo estoy en una etapa de separación con mi esposa o estoy peleado o algo, o quién sabe, mi esposa me dice no te voy a dar la firma estando muy mal asesorada también. ¿No? Entonces ahí lo que se va a dar pues es un impedimento al ejercicio pleno de tu derecho propietario. Te están poniendo trabas sin ningún motivo. Y lo propio pasa en derechos reales y lo malo es que en derechos reales te buscan la observación en otro sentido, pues para sacarte de otro lado, ¿no es cierto? Siendo que lo que estás haciendo es algo totalmente lícito, totalmente legal, es un acto totalmente autónomo, independiente que no necesita de una anuencia por parte de tu esposa, ¿no? Ya sabemos que la anuencia será en aquellos casos en los que compraste participando tú solo, pero estando casado, ¿no? Es un bien ganancial. Ahí sí no hay ningún problema. Pero como notarios de fe pública, como abogados asesorando en el ejercicio libre, tenemos que manejar bien estos temas, estar con buen conocimiento de causa para no caer en errores, en mal asesoramiento. Bueno, el consentimiento es uno de los elementos elementales que les digo, están conformados por muchos aspectos como ser la oferta, la aceptación, el momento de la oferta, el retiro de la oferta o qué sé yo. Están los vicios en el consentimiento, hablando de lo que es el error esencial, el error sustancial, el dolo bueno, el dolo malo, la violencia física, la violencia moral, ¿no es cierto? Donde ni siquiera la participación de una persona que está con espasmos mentales es un vicio de nulidad, sino que está establecido o sancionado con anulabilidad, o sea que es una sanción menor, incluso que hay tiempos de 5 años para la prescripción, si no lo haces dentro de los 5 años ya estás fregado, además que se considera que nace a la vida jurídica, ¿no? Y que puede ser confirmable. Bueno, por eso es importante que el notario tenga un curso, yo creo, en especialidad de contratos, además para poder tener pues más cuidado en su función notarial. El objeto, recaemos bastante en el error en establecer cuál es el objeto del contrato. Generalmente yo les digo a mis alumnos, a ver, les hago la siguiente gráfica. Aquí está el vendedor, aquí está el comprador. ¿Qué vamos a comprar? Una casa. ¿En base a qué? Disculpen, mi casa está horrible. Ya. En base a la celebración de un contrato de compra-venta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objeto del contrato? Decíamos, ¿no? El objeto del contrato es la transferencia del derecho propietario. Ese es el objeto del contrato.
¿Y cuál sería? La casa, ¿qué es la casa? Es el objeto cosa en el contrato, ¿no? Entonces, pueden haber algunos contratos que estén careciendo de objeto y por lo tanto van a ser sancionados con nulidad. El tema de la causa también, que tiene que ser una causa lícita. Y cuando llegamos al punto de la forma, es cuando la ley establece pues ciertos requisitos para que el contrato pues sea válido, ¿no? Estamos hablando de que los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Y cuando los contratos van a ser escritos, eso ya es un requisito de forma. Y nos vamos a encontrar ante dos modalidades de contratos escritos, ¿no es cierto? Por un lado, vamos a tener lo que es el documento privado y por otro lado, vamos a tener lo que es el documento público. Bien, ¿cómo nace un documento privado? Bueno, un documento privado no tiene muchas formalidades, ¿no? Es aquel que se puede hacer, les decía, con o sin participación del abogado. Claro, van a firmar las partes, la una a la otra. Y podríamos hablar, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento. Tampoco tenemos que ser tan exquisitos con los términos que establece el Código Civil. Hay algunos docentes que dicen, por ejemplo, no se dice alquiler, eso no está en el Código Civil. Es una denominación más que usa la doctrina y por ende es pues total y completamente aceptado y permitido. Vamos a celebrar un documento privado de arrendamiento de bien inmueble, el mismo que lo vamos a llevar donde el notario de fe pública, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer el notario de fe pública va a realizar un reconocimiento de firmas y rúbricas. Esto bajo el entendido los parámetros del artículo 1297 del Código Civil, el cual pues, ojo, no es que se transforma o se convierte. Un documento, de acuerdo a lo que dice el Código Civil, un documento privado reconocido en firmas y rúbricas sigue siendo un documento privado, ¿no? En realidad lo que se le da es la valoración que tiene el mismo valor o fuerza probatoria que un documento público. No sé si se nos va a ir la comunicación. Si se corta, por favor, nos conectamos inmediatamente para terminar la idea. ¿Ya? Bien. Entonces, un documento privado es el que realizan las partes, el que vas a llevar donde el notario de fe pública y va a realizar él un reconocimiento de firmas y rúbricas. Se decía antes que el notario solamente da fe de la identidad de las personas y de la rúbrica que ellos plasmaban, ¿no? Y nada más. Y algunos notarios hasta tenían sus sellos que decía, se da fe de las firmas, mas no así del contenido. Pero aún así los notarios, en una buena labor, considero yo, pues revisaban, ¿no? Te decían, ¿y este contrato? ¿Pero y esto por qué? ¿Y cómo? Lo revisaban, pese a que no era una tuición. Ahora, con la nueva ley del notariado, hay un enfoque distinto, porque se considera esto que les estoy diciendo como un documento público, y es más, se considera que el notario ahora es autor de ese documento, ¿no? Pues bien, vamos con el documento público. Bueno, el documento público tiene distintas connotaciones. Desde ya va a nacer a la vida jurídica mediante una minuta. La minuta tiene una naturaleza jurídica distinta, tiene una connotación, una formación y una creación total y completamente distinta a lo que es un documento privado. Ojo, mientras esto no sea protocolizado, vale nomás como un documento privado entre las partes, pero la minuta es un proyecto, es un borrador de una escritura pública. O sea que todavía no estamos ante la presencia de una escritura pública. Esta minuta, como ustedes muy bien saben, va a ser dirigida al notario de fe pública, van a firmar las partes y sí o sí yo considero que la firma del abogado es esencial. Muy bien, esa minuta lo vamos a llevar al notario de fe pública, donde el notario de fe pública lo que va a hacer, como yo digo generalmente a mis estudiantes, va a protocolizar, ¿no? ¿Qué es la protocolización? Lo que mis estudiantes siempre tratan de hacer en el examen, copiar, ¿no? Entonces, por un lado, el notario lo que va a hacer es pues transcribir lo que está ahí en ese documento, ¿no es cierto? Pero con ciertas formalidades que él va a poner un encarnado distinto. Ya se me cortó. Vamos a decirles que se conecten otra vez.
Ya. Ya he visto yo que tengo que dejar de grabar. Ay, creo que no grabé la segunda.